saludo en el amor del Señor. Ahí. Bien. Bien. Esto les invito a abrir sus Biblias, como Mauricio leyó, en 1 Samuel, capítulo 18. No sé, pero no más. Pusimos como título Amistad piadosa y envidia destructiva. Le voy a contextualizar un poquito la situación. Aquí hay tres personajes que se están nombrando. Primero, Jonatán o Jonathan. ¿Se lo digo? Jonathan. ¿Ya? Está también David y está Saúl. Y anteriormente a lo que se leyó en el capítulo 17, se habla de un joven arriesgado, un joven que en realidad fue dejar las meriendas, lo que el papá le había dicho que fuese a dejar a sus hermanos. Y él, en forma muy, no sé si patúa por abrupta, va y empieza a observar una situación que el domingo pasado lo expresó muy bien José Matos, donde así de esa forma él venció a Goliat, siendo un niño chico ahí de Tocopilla, así, niño chiquitito, y enfrentó, y en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová, él logró vencer a Goliat. Sobre este contexto viene y Saúl dice: ¿y quién es este chiquillo? ¿De dónde salió? Tráiganme. Y en el versículo 17 y 18 del capítulo, en el versículo 57 y 58 del capítulo 17, hay una conversación y hay una presentación de parte de David hacia aquel rey poderoso que es Saúl. Y ahí sucede un antes y un después, porque este David empezó a ser reconocido y Saúl dijo: mira, no vuelvas más a la casa de tu papá, yo te quiero aquí te quiero, en mi reino, quiero que cenes conmigo. Después, más adelante, uno se da cuenta cuando va leyendo 1 Samuel, cómo David tenía una relación sumamente personal con Saúl. Y en este escenario, y en esta situación, vamos a desarrollar esta predicación. Y nos encontramos con un niño que tenía prácticamente la misma edad de David, que él va y le dice: reconozco que en ti hay algo especial, quiero hacer un pacto contigo. Hay una amistad piadosa. Pero por otro lado, sobre la situación que delante se leyó, muy bien por parte de Mauricio, vemos a un Saúl que cuando estas mujeres empezaron a cantar, Saúl mató a Abel, David mató a Abel, y su corazón estaba con envidia, con dolor. ¿Quién es este? Y ese es el contexto y la situación que ahora nos vamos a sumergir. Así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder investigar y a aplicar todo esto que vamos ahora a desarrollar, para que pueda estar en nuestro corazoncito y también en nuestra mente. Pidamos al Señor. Señor, gracias por el privilegio que tú nos das en tu presencia, habernos escogido
para ser parte de tu reino. Señor, gracias por esta lectura y esta historia y esto que tú nos recuerdas que pasó hace 1000 años antes de Cristo. Señor, algo tú nos quieres decir hoy a nuestras vidas. Permítenos, Señor, que nuestros ojos espirituales, nuestro corazón, estén atentos a este desarrollo y a todo lo que envuelve esta historia y te pedimos, Señor, que tú puedas tocar nuestro corazón y darnos la sensibilidad para poder así entender lo que tú quieres de nosotros. Todo te lo pedimos en tu santo nombre. Amén y amén. El corazón que camina cerca de Dios se alegra cuando Él exalta a otro. Por el contrario, un corazón dominado por el orgullo transforma los logros ajenos en una fuerte envidia. Y ese es el corazón del texto, para que no nos perdamos. Vamos a releer capítulo 18 del versículo 1 al versículo 4. Y le pusimos como subtítulo la amistad nacida del pacto. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, dice, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. ¿Habían dicho Jonatán, no? Gracias. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Le hago algunas preguntas para que nos vamos interiorizando en este tema. ¿Qué pasó con el alma de Jonatán hacia David? ¿Con qué palabras describe el texto el nivel de amistad que Jonatán quería con David? ¿Qué pertenencias personales él le dio a David? Entonces, sobre las preguntas que le estoy realizando, vamos a sumergirnos en estos versículos. ¿Qué pasó con el alma de Jonatán? Dice que hubo un pacto. Es interesante que era recíproco. En el capítulo 14 de este mismo libro nos damos cuenta que Jonatán era un guerrero, era un joven osado que subió un cerro pedregoso y estaban los filisteos, sus enemigos, un grupo de ellos, y él fue con su paje y en el nombre de Jehová atacaron y vencieron. Por lo tanto, él tenía un espíritu de gobernante, de guerrero, y cumplía las funciones. Por lo tanto, él era el príncipe, no era cualquier cosa. Pero nos damos cuenta que ahora en el capítulo 18 él dice, no, yo reconozco que David tiene algo especial. Reconozco la gracia de Dios en él. Por lo tanto, hace un pacto, de tal forma el pacto, porque si nos trasladamos al capítulo 20 de este mismo libro, nos damos cuenta cómo Jonatán le saca información a su papá, a Saúl, referente a los planes que Saúl tenía contra David. Y le informaba, David, ojo, ten cuidado, porque mi papá a toda costa quiere matarte. Por lo tanto, yo voy a mandar a un chiquitito y le voy a mandar unas saetas, unas flechas. Entonces voy a decir, anda más lejos, anda más cerca. Eso significa señales
que tú estés claro que tienes que partir o si no quedarte en base a la información que mi papá está dando y yo voy a ser, entre comillas, un espía a tu favor. Ese es el riesgo que estaba corriendo Jonathan con su papá siendo el rey. Por esos tiempos, quien sea que traicionaba al rey, lo mataban nomás, indistintamente a quién era. Pero como dije delante, que aquí tengo un torpedo, muy bien, Mefiboset, bien dicho, era recíproco, porque Jonathan, cuando pasa esta situación, le dice, pero si yo faltara, o si yo no estoy, que sea, tú te acuerdes de mi herencia, o te acuerdes de lo que yo voy a dejar acá. Terminando Primera de Samuel, nos damos cuenta que Saúl fue muerto juntamente con sus hijos, esto en este caso Jonathan, pero quedaron herederos. Y David, cuando tomó el reinado, él se acordó de esa promesa y va a buscar a un niño lisiado. Y este lisiado era familiar de Jonathan. Y este familiar se llama, lo voy a poner los lentes para hablar, Mefiboset. Hay una canción súper linda sobre eso. Y vemos nosotros una amistad recíproca, una amistad linda, donde Jonathan deja todo lo suyo por esta amistad tan poderosa. Yo creo que esto nos refleja claramente a Jesucristo. Que me ayude a buscar Efesios, Efesios capítulo 2, del verso 6 al 8, y que lo busque, por favor, puedo hacer la lectura. Dije Efesios, me equivoqué, Filipenses. Filipenses, por eso que no. Filipenses, capítulo 2, del 6 al 8. En ese caso, Filipenses 2, 6 y 8. Y vamos a ver, Gerardo está leyendo, que leyó, se despojó a sí mismo y fue exaltado hasta lo sumo, pero se despojó a sí mismo, se identificó con nosotros. Él fue parte de nosotros. Y Dios, en uno de los evangelios dice, ustedes son mis amigos. Hace una condición, hay una condición pero dice, ustedes son mis amigos. Y con esto yo quiero ilustrar, todos nosotros necesitamos primero a Cristo, pero necesitamos una mano ayudadora. Y Dios siempre, de una u otra forma, nos da personas como Jonathan. Es como un alpinista que cuando va con un grupo de personas hay un cable o una cuerda donde suelta uno, el otro lo toma. Y quiero ilustrar esto. No lo quería hacer, pero lo voy a hacer igual. Trato de caer la autoridad con el micrófono. Nosotros como familia pasamos un periodo muy malo el año 2006. Yo a Freddy en ese tiempo no lo conocía. No lo conocía. Después tuve el privilegio. Y aparte de que mi familia obviamente estuvo conmigo, caso Alison y mi hermano, hubo una persona que fue Jonathan. Y esta persona marcó mi vida. Y bueno, y acá hay muchos testigos que siempre él creyó en ese David o en ese Pedro, porque los caminos de Dios ya están trazados. Y siempre hubo una cuota de esperanza sobre ese individuo que estaba aparte de las cosas del Señor. Ese individuo era yo. Y cuando lamentablemente caímos en desgracia por un periodo, por un tema de quiebre de una empresa,
esta persona estuvo ahí. Y no estuvo tan solo un día ni dos. Es de aquellos que estuvo conmigo durante 8 años, trabajando, haciendo un discipulado y preocupándose de mi persona y de mi familia. Y yo le doy gracias a Dios, como Dios permite que existan estos Jonathan, que uno va menguando y otro va creciendo. Y esto lo tomo como ilustración también con el grupo de jóvenes. Nosotros ya somos no adultos mayores, pero somos adultos. Pero sí hay jóvenes acá. Y también es necesario que usemos el Jonathan. Y ellos se andan ahí. Y siempre tenemos que buscar eso. Ese es el primer punto que es necesario que lo desarrollemos, lo meditemos y lo analicemos. Hay un segundo punto que está del versículo 5 al versículo 7. Lo vamos a releer. Perdón, del 5 al 7 dice: y salió David a donde quiera que Saúl le enviaba, si bien dice, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Y aconteció que cuando David volvió a matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y como subtítulo también le puse: Dios exalta a quien camina con él. Así es. La actitud y la disposición de David era servir, no era ser servido. Dios nos mandata a nosotros a servir. Sale en Marcos 10, 43, 44. Nos mandata a servir. El reconocimiento de David no era porque él estaba buscando reconocimiento por sí, sino era en base a su fidelidad. Y si ustedes se dan cuenta, Saúl dice, en el versículo 5 dice: y salió David a donde quiera que Saúl lo enviaba. No ponía obstáculo. Él decía: sí, voy. Pero Dios, sobre ese contexto, sobre esa situación, Dios lo exaltaba, y cada vez que venía de la guerra, venía con éxito. Le iba re bien. ¿Es por qué? Porque el camino de Dios, el trazado que Dios nos hace, Dios ya nos tiene predestinado, y Él tenía un objetivo claro. El rey David iba a ser rey de Israel. Y yo me enfrento a mí mismo y nosotros. La pregunta es: ¿nosotros también tenemos nuestro objetivo trazado bajo los ojos de Dios? Así es. Interesante. Indistintamente a que estemos 20 años paseando en Egipto, siempre se dice paseando en Egipto cuando estás fuera del tema de Dios, ¿no? O estés 10, 15. Pero existe un Jonathan, existe no sé quién, y Dios nuevamente te pone sobre los rieles. Pero uno no tiene que ser servido, sino que tiene que servir. Y Dios en algún minuto lo exalta y lo pone donde Él quiere poner o ponerte. A mí me gustaría que leyésemos ahora Filipenses 2, del 10 al 11. Creo que lo tienen, o que lo tenga. Eso es seguir en el lugar que Dios puso a Jesús. Entonces, y no es porque Él vino a ser servido, Jesús vino a servir. Jesús vino a lavar los pies de sus discípulos. Jesús vino a entregar su vida. Pero aquí hay una consecuencia del tema del servicio. Vamos, Juan. Dice así:
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Por lo tanto, la pregunta para contextualizar un poco lo que se estaba leyendo: ¿cómo reaccionó tanto el pueblo como los oficiales de la corte en base a lo que David desempeñaba? ¿Qué dice, qué clara evidencia hay que la gente lo reconocía? Entonces, vemos a través del texto que habíamos leído que efectivamente las mujeres decían: David mató a 1000 pero al revés, Saúl mató a 1000 y David a 10.000. Había un reconocimiento en bases, y lo que leía Juan es lo mismo. Y nosotros estamos también en el mismo camino. Nuestro ejemplo es Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar aquí para servir. Y Dios en su momento nos va a exaltar en base a nuestros dones y talentos que Él nos ha dado. Puntualizo algo re importante que aquí ha pasado. Y el grupo de jóvenes, lo que se va a hacer ahora el 18 de julio, espero no haberme equivocado en la fecha. Cómo Dios empieza a desarrollar y levantar personas que hace 1 año, 2 años, no existían, no había nadie. Éramos adultos y adultos mayores. Había por ahí algunos jóvenes, pero poquito. Y Dios empezó a incorporar y a crear la necesidad y a provocar el interés de poder crecer en las cosas en base a los dones que tienen los jóvenes y que Dios puso en los jóvenes. Interesante. Por último, el versículo 8 y 9. El nacimiento de la envidia. Y aquí nosotros vemos, estamos en 2 bloques, vamos a un tercer bloque, son 3 escenarios totalmente diferentes, pero a la vez se van a unir. Perdón. Versículo 8 y 9. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1.000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Cuál fue la reacción interna y externa de Saúl sobre esta situación? ¿Qué tipo de pensamientos empezaron a pasar por la cabeza de Saúl? ¿Qué mirada y la actitud que adoptó Saúl hacia David a partir de ese día? Dice, el éxito espiritual despierta muchas veces envidia, porque estamos en un contexto de iglesia, ¿eh? Pero esto también se puede aplicar obviamente al tema secular o a un sinfín de cosas, pero a nivel eclesiástico eso muchas veces sucede. Ojo. Fue precisamente esto lo que aconteció con Jesús. Pilato, aparte de que se le lavó las manos, Pilato reconoce que a pesar de que el pueblo iba y seguía a Jesús, pero un grupo de fariseos o religiosos que estaban a alto nivel consideraban que era un estorbo, consideraban que no era aplicable ese señor porque le estaba moviendo su estructura, y lo desecharon e hicieron un complot contra Jesús por envidia. Y eso le pasó también a Cristo.
Y interesante que esto también le pasó a David. Ojo, pestaña y ceja, así se, ¿no? Es interesante hacer estos paralelos y poder analizar y tomar estos escenarios y decir, veamos, somos una iglesia y vemos personas que van creciendo, personas que vamos menguando, pero ¿cuál es nuestra actitud en nuestro corazón? Porque muchas veces nosotros nos creemos casi perfectos. Y nos pasa, pues, si es que nuestra esencia. Pero algo de esto quizás nos puede mover. ¿En qué parada o en qué posición estoy yo? No depende de la cantidad de años, o no depende de tan elocuente, o no depende de muchos factores que son externos. ¿Qué pasa en nuestro corazón? Que eso yo no lo puedo investigar. Tan solo ustedes lo pueden analizar. Este pasaje nos pone enfrente dos escenarios muy significativos. Jonathan encarna la humildad, que sabe celebrar y que sabe agradecer y exaltar a todos aquellos que Dios los levanta. Y por otro lado tenemos a Saúl. Representa el orgullo herido que transforma la bienaventuranza o las cosas positivas en un dolor nuestro y una envidia tan profunda que nos causa un dolor y nos trastorna. Pregunta para reflexión, y esto es para todos nosotros. ¿Puedo alegrarme de corazón cuando otra persona recibe exaltación y eso que yo estaba esperando tanto se lo dan a otro? Complejo. Señor, a nivel eclesiástico, luego, mira, yo tengo las condiciones para, porque uno se promueve ante Dios, pues si eso es típico. ¿Ah? ¿No? Y va y le da la oportunidad a otra persona. Y uno le viene algo acá adentro, y ese algo se llama envidia, hermano. Y no sucede. ¿Qué nombres o rostros específicos suelen despertar a mí el chip de la comparación o el recelo? Y eso también nos cabe. Muchas veces hacemos comparación del tema de la predicación, el tema de la dirección, de cómo se llega al grupo de jóvenes, cómo se llega al grupo adulto, cómo la reunión de oración y cómo hacemos esto. Y empezamos a hacer comparaciones que muchas veces no nos llevan a... No muchas veces, nunca nos llevan a buen puerto. Dice, en mis relaciones cercanas, que esto es re importante, estoy buscando construir vínculos basados en el compromiso y en el amor del pacto. Estamos hablando del caso de Jonathan con David, ¿ya? O tendiendo a mirar a los demás como competidores. Y eso es un trabajo, y yo creo que es necesario que podamos ahora ir delante del Señor. Hartos tips uno puede sacar de esto, y hemos escuchado quizás ahora, y la pregunta es: Señor, ¿qué quieres de mí? Dime dónde estoy fallando y dime qué pasos tengo que hacer. Ojo, somos personas imperfectas, pero somos hijos de Dios. Estamos en el periodo de santificación, pero eso no nos excluye que fallemos. Pero por la ayuda de Dios, nosotros podemos ir evolucionando e ir cambiando de adentro para afuera. Por lo tanto, si es que en alguna de estas cosas estamos fallando, si nos identificamos con Saúl, o nos identificamos con Jonathan, o estamos en el periodo de David, no sé,
vamos delante del Señor y digamos: Señor, indistintamente al periodo que estoy, necesito de ti, quiero ser dependiente de ti, y quiero crecer, y quiero que el cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros, crezcamos y nos desarrollemos en los talentos que Él nos ha dado a nosotros. No nos quedemos afuera, seamos partícipes de este cuerpo y crezcamos y vamos para adelante. Oremos al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos confronta, nos muestra nuestra realidad, y reconocemos, Señor, que estamos en falta. Reconocemos que te necesitamos. Reconocemos que muchas veces pensamos y decimos lo que no corresponde. Pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Pedimos, Señor, que nuestra mente pueda ser revolucionada con tu palabra y podamos dar pasos de fe que puedan significar la obediencia hacia ti. Permítenos que nuestro corazón esté dirigido y esté alineado con lo que tú quieres. Señor, nosotros como iglesia abocamos a tu misericordia, Señor. Ten piedad de cada uno de nosotros, Señor. Amén y amén. Amén. Se me vino a la mente, ¿me permite? Santiago capítulo 3. Particularmente lo voy a leer. Y esto tiene relación directa para que nosotros podamos hacer un análisis en base a lo que voy a leer, que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Estamos? Así que lo voy a leer yo. Santiago capítulo 3, todo el capítulo nomás. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenada, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.
¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Palabra del Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.